Ok, vamos a hablar un poco de los ángulos, los tipos de ángulos que podemos encontrarnos. Los ángulos se miden de acuerdo a la apertura de sus bases o a la apertura de los brazos, y el ángulo se mide en el vértice, donde se unen esas dos líneas, donde se cortan esas dos líneas. Ahí está el vértice, ahí medimos cuántos grados comprende ese ángulo. Vamos a decir que un ángulo agudo es el ángulo en el que su vértice mide menos de 90 grados. Entonces un ángulo agudo yo lo puedo trazar acá. Si yo tomo una apertura a un ángulo menor a 90 grados, entonces el ángulo ABC es un ángulo agudo. Cuando el ángulo ABC es menor que 90 grados. Un ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 90 grados. Entonces, si yo voy a trazar un ángulo, recto, entonces este ángulo ABC es un ángulo recto y yo le hago la indicación de que es un ángulo recto. El ángulo recto ABC es igual a 90 grados, mide 90 grados. Ahora el ángulo obtuso se denomina obtuso cuando el ángulo mide más de 90 grados. Entonces, si yo voy a trazar un ángulo obtuso, si yo trazo una recta y abro la recta, abro otro lado más de 90 grados, entonces este ángulo comprendido ABC es un ángulo obtuso. Entonces el ángulo ABC es mayor de 90 grados. Entonces, por la medida de esos ángulos, los ángulos son agudo cuando mide menos de 90 grados, recto cuando es igual a 90 grados y obtuso cuando mide más de 90 grados.